Conocí a Alejandro en Bogotá. Nos enamoramos y nos casamos muy rápido, como si supiéramos que empezaba la marcha contra el reloj. Cumplimos al pie de la letra nuestra promesa. 20 años después de una maravillosa vida juntos, estando yo en Madrid, recibo una llamada en la que me dicen que Alejandro había caído al suelo víctima de un infarto fulminante al bajarse de una caminadora en un gimnasio en la ciudad de Miami. Lamentamos la muerte de Alejo Nieto, brillante periodista colombiano que dirigió por 5 años la cadena SER. Acompañamos a Marcela y a sus hijas. Fue el trino que envió el presidente Juan Manuel Santos luego de conocer la muerte de Alejandro Nieto Molina. Esta mañana falleció en Miami el periodista Alejandro Nieto Molina, gerente general de Univisión Radio y exdirector de la cadena SER de España. La muerte nos sorprendió horas después de que viera con sus amigos el Super Bowl y en momentos en que se ejercitaba. Hacía apenas 8 días que había ingresado formalmente a Univisión. Ese día cambió mi vida y empezó mi duelo. El de Rosa Montero, escritora española, había comenzado 7 años antes, en esa misma ciudad, Madrid, en donde Pablo Lizcano, su compañero por más de 2 décadas, murió de cáncer. Tiempo después de la muerte de Pablo, Rosa lanza un libro llamado La ridícula idea de no volver a verte, y es allí, en sus páginas, donde ambas coincidimos, con la fortuna de haber amado y la certeza de haber perdido un gran amor. En el duelo parece que todo tiene que ser llorar, 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 pero a lo mejor resulta que no, que hay también partes hermosas que se pueden rescatar. Recordar de repente momentos hermosos es rescatar la parte de belleza que hay en el horror, porque en todo horror hay belleza y en toda belleza hay horror, ¿no? Por eso, la escritora Rosa Montero es mi primera invitada y la madrina de este proyecto, al que llego después de muchos años de trayectoria profesional en los que no me atreví a hablar de mi experiencia personal. Ha llegado el momento de hacerlo. Soy Marcela Sarmiento, periodista, madre y viuda. A través de estas conversaciones quiero descubrir qué hay después del amor. Después del amor es una serie de conversaciones sobre el duelo y lo que queda tras una pérdida. Hoy, junto a Rosa Montero. Gracias, Rosa, por estar aquí. Qué linda eres, cariño, muchísimas gracias. Eres linda e hiperbólica, ¿no? O sea, muy exagerada, vamos. Una exagerada total, No, pero me no. encanta tu cariño y tu generosidad. La ridícula idea de no volver a verte es sobre todo un libro sobre, como digo, de vida y sobre la vida y sobre cómo aprender a vivirla mejor. Pues es también un libro sobre la muerte, ¿no? A mí me llegó como un regalo de Tania, una buena amiga. Desde sus primeras páginas, descubrí cómo Rosa Montero describe el dolor de su protagonista, Marie Curie, la Nobel de Química y Física polaca, que perdió a su esposo, el científico y también premio Nobel, Pierre Curie, de una forma repentina. Ya no éramos 2, sino 3 viudas transitando por el mismo camino, la pérdida y la ausencia. Y para mí una cosa empezó a quedar clara. En su libro, Rosa no pretendía dar lecciones sobre duelo. Lo allí escrito me permitió ser testigo de su experiencia y la de Marie Curie, pero sobre todo, de que el duelo nos cambia de tal forma que no seremos nunca los mismos después de sobrevivir a la muerte de alguien amado. Prácticamente me negaba, Rosa, me negaba y me negué durante mucho tiempo a entender cómo una persona se va y deja todo como si nada, ¿no? Como si nada. Fue muy duro. ¿Te Sí, pasó claro. con Pablo, Rosa? ¿Podrías...? Pero pasa, lo cuento en el libro, ¿no? Pasa, eso es, el título se refiere un poquito a eso también, ¿no? Que ese título sale del diario, no es mío, la frase, sale del diario de Marie Curie, pero es algo que hemos sentido todos, la ridícula idea de no volver a verte, es decir, todo sigue completamente intacto y solo falta él. Entonces, es que te parece que es una broma. O sea, es imposible que se haya ido, ¿no? Te quedas tan atontada. Yo recuerdo que para prepararme el desayuno, por ejemplo, es una de esas cosas que hace el cuerpo y que hace la cabeza cuando estás con un estrés, ¿no? Pues de repente tardaba
4 veces más que lo habitual, porque habría donde saco el café, pero resulta que cerraba el mueble sin sacarlo, ¿no? Y yo decía, ¿qué he hecho? ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Sí, coger el café, volver a abrirlo. O sea, una especie como que de Total. desconcierto, como si todo estuviera... Una Una desconexión. persona ocupa tanto espacio en el mundo, ¿no? Tanto tiempo de tu vida, una persona con la que convives. Entonces, de repente, en efecto, que siga todos los objetos y que siga todo y que falte él, pues es que ni siquiera te lo puedes creer. Parece que va a entrar, durante eso, en las primeras semanas, parece que va a entrar, ¿no? Por la puerta, porque no te lo puedes creer. Porque a la razón le repugna la idea de la muerte. O sea, es que nos repugna la idea de la muerte. No la podemos calibrar, no la podemos concebir, ni la nuestra tampoco, ¿no? Tras la muerte de Alejandro aparecieron estas intensas oleadas de dolor, de tristeza, ira, negación, una detrás de la otra, incesantes, sobre todo en los 2 primeros años. Ese periodo es lo que los estudios y lecturas sobre el tema llaman el duelo, y ese duelo ataca sin piedad. Yo no fui la excepción, y Rosa Montero tampoco. Ella lo llama hielo. Y uno de esos momentos más difíciles es cuando el hielo nos atormenta con la idea de ¿qué hubiera pasado si? Si solo hubiera sido. Si solo hubiera sido de una u otra forma. Lo que pasa es que te quedas primero tan agotada, porque en mi caso pues fueron 10 meses de enfermedad y de una enfermedad espantosa, una tortura espantosa, o sea que realmente una tortura espantosa. Entonces, pues la verdad es que cuando se muere te quedas en primer lugar tan agotada, estás tan agotada, no tienes fuerzas para nada. Con respirar, comer, intentar dormir, ya te basta por unas semanas. Ni lloras al principio del agotamiento que tienes, ¿no? Y luego ya empiezas a poder ponerte en contacto con tus emociones y puedes empezar a llorar y puedes empezar ese estrecho, quiero decir, camino, ¿no? De los 2 años primeros que te digo que son los años del desfiladero fundamental y del hielo. Cuando se va una persona, la que sea, deja cosas, deja pertenencias, deja libros, deja ropa. A mí me impresionaba mucho la billetera. Esta conversación me obligó a abrir una caja fuerte donde guardo lo más valioso para mí. Y ahí estaba su billetera, con sus documentos, su cédula, sus tarjetas de crédito, una medallita de la Virgen y una foto de nosotras 3, Paulina, Florencia y yo. Debo confesar que ha pasado el tiempo y con él mi apego hacia las cosas que le pertenecían a Alejandro. Los objetos personales al principio te dan un yuyu total, ¿no? Es decir, las tarjetas de crédito. Por ejemplo, algo tan absurdo y tan poco íntimo como una tarjeta de crédito y de repente la miras como si fuera, no sé, ¿no? Algo ahí tan lleno de emoción, ¿no? Pero entonces luego cada cual, yo no voy a aconsejar a la gente que haga cómo tiene que hacer el duelo, para nada, cada cual se las arregla como puede y lo que haga estará bien, ¿no? Había cosas que yo le había discutido toda la vida y que salíamos y que discutíamos y tal, y de repente cuando él se murió empecé a hacerlas yo, cosas que le había... Entonces, hay como una especie de posesión del muerto que se mete en ti y te obliga a vivir su vida de algún modo, ¿no? Tiene su gracia. Sí, sí, eso me ha pasado, no sé si te habrá pasado a ti, pero sí, creo Permanentemente, que debe ser claro, bastante. claro, Rosa, por supuesto. Y a veces termino diciendo cosas que siempre le peleaba, porque recordar precisamente, Rosa, creo que en este caso es muy importante, pero a pesar de que pasen los años, Rosa, sigue doliendo. Así las historias sean bellas y sean románticas y sean maravillosas, siguen doliendo mucho. ¿Esto duele toda la vida, Rosa? Cuando te dicen, estás en el duelo y te dicen, algunos con la mejor de las intenciones, no, pero te vas a recuperar, es mentira, no te vas a recuperar, porque no vas a volver a ser nunca aquella que eras antes de esa muerte, nunca, o aquel. Lo que pasa es que eso no quiere decir que no puedas crearte una vida hermosa, y no solo hermosa, sino a veces hasta más hermosa que la anterior. O sea, con cicatrices, somos los seres humanos, somos animales tenaces, pero de una tenacidad y de una capacidad de resistencia increíble, ¿no?
Lo que hay que tener claro es que la vida anterior se ha perdido. Fue justo a los 2 años de la muerte de Pablo cuando Rosa descubre el pequeño diario de Marie Curie. Casualmente, la ridícula idea de no volver a verte me llegó en febrero de 2018, 2 años después de la muerte de Alejandro, y con su lectura empecé a descubrir otra forma de sentir el duelo y la idea de la viudez. Encontré este libro, este diario de Marie Curie, entonces ya supe que podía, porque ya podía, pensé yo que ya podía hablar de la muerte de Pablo sin hablar de mi duelo, sino del duelo de todos, ¿no? La gente empezó a escribirme montones de cartas y de emails contándome duelos suyos. Pero fíjate que lo fascinante y lo interesante, Marcela, es que no eran duelos tristes, no eran historias tristes, eran historias bellísimas. Y yo me di cuenta, con todas esas cartas que me mandaba la gente, que eran cartas luminosas y bonitas, me di cuenta que este libro, sin yo pretenderlo, quiero decir, la ridiculidad de no volver a verte, me di cuenta que había dado una oportunidad a la gente para poder rescatar esas partes bellas. Porque claro, vivimos como muy acogotados por el deber ser entonces en el duelo parece que todo tiene que ser llorar, 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 pero a lo mejor resulta que no, que hay también partes hermosas que se puedan rescatar. Y entonces me di cuenta además también de que esto es esencialmente lo que el arte hace, es intentar convertir las tinieblas en luz. El arte es una herida hecha luz. Es una frase del pintor francés Georges Braque que Rosa rescata con frecuencia. Nada más lejano a mis posibilidades. Yo tenía que hacer algo con mi dolor y con mi vida. No quería ser una mujer en constante sufrimiento. Eso agota, desgasta el alma y el cuerpo. Debía vivir como la autora y la protagonista del libro que reposaba en mi mesa de noche. Debía seguir por mí, por nuestras hijas, y eso me obligó inevitablemente a hablar de la vida, de mi trabajo en la televisión, la radio, de las cosas que me gustan, pero sobre todo, hablarle a quienes viven un duelo sobre el amor, ese que nos queda dentro cuando alguien se va. Este es el primero de 5 episodios para hacer eso precisamente, porque Alejandro se fue, pero el amor quedó, y tenía que empezar a ponerlo en un lugar que me ayudara a encontrar nuevamente la belleza. Afortunadamente la vida te da esas fuerzas, es lo que te digo, no desconfiemos, o sea, confiemos en esa capacidad que tiene la vida de vivir, de seguir viviendo. Hay 2 cosas que sabemos seguras como seres humanos, solo 2 cosas. Una, que nos vamos a morir, y otra, que vamos a sufrir. Unos muchísimo más que otros, unos son gente súper desgraciada que sufre mucho más y otros mucho menos, pero aún así los que sufren mucho menos también van a sufrir. Así que uno de los grandes aprendizajes que hay que hacer en la vida es saber qué hacer con el sufrimiento para que no te destruya. El mundo sigue tan campante y distraído como si nada hubiera pasado, y más te vale continuar girando y atesorar lo vivido. Rosa, por ejemplo, extraña a Pablo en sus caminatas por la montaña. Lo solían hacer juntos, y eso no volverá a ser igual aunque recorra los mismos caminos en la misma montaña. En mi caso, la crianza de nuestras hijas pasó a ser solo mía, quien abraza y educa, reprende y alivia. Quien se muere se va. No nos lleva consigo, pero nos deja llenos de su presencia, o de recuerdos, o de un no sé qué. En el caso tuyo, por ejemplo, el amor de tu vida. En el caso mío también podría hablar del amor de mi vida que se fue de manera intempestiva y que me dejó con mucho amor por dentro y con mucho amor para dar. Y eso era lo que yo te quería preguntar. Rosa, ¿qué hace uno con todo ese amor físico, espiritual además también, que tiene uno para dar y que de un momento a otro... Sí, bueno, yo creo, Marcela, que no hay una sola persona que sea dueña de todo eso. No lo hay, ni muchísimo menos. Yo creo que una de las cosas que más orgullosa estoy en la vida es creo que lo que mejor he hecho en la vida es ser amiga. Todo este tiempo, esa trenza que es construir una amistad maravillosa. Y tengo amigos jóvenes de hace apenas 2 años que además
implica que estoy abierta a ese esfuerzo, porque construir una amistad lleva mucho tiempo y tiempo de calidad, hay que invertir esfuerzo, no te la encuentras debajo de una piedra, como no levantas una piedra y está ahí la amistad como si fuera una seta, ¿no? No, Es no. cierto. Entonces, hay miles de amores distintos. Y los amores de la familia hay otros duelos. Mi padre, mi madre se han muerto, los he querido mucho, también hay otros duelos. O sea, no hay una sola persona que sea, y si lo hay, si tu vida es eso, es una vida patológica. Eso es una vida patológica. Entonces, no hay una sola persona que signifique el universo para la otra. Eso es una vida patológica. Hay gente que con el dolor lo que hace es se hace un nido con su propio dolor, se mete a vivir ahí y entonces se enrosca en ese nido y ya no sale de su dolor, y además es que eso se convierten en unos egocéntricos o egocéntricas monstruosos, piensan que por ese sufrimiento todo les es debido, que el universo está en deuda con ellos y tal, y esa es la mejor manera de hacer de tu vida un disparate, de convertirte en un ser desagradabilísimo, y no solo eso, sino de vivir una vida desagradabilísima. O sea que es un error garrafal que mucha gente se siente tentada a hacer, pero es un error garrafal. En mi caso, aunque ya tú me llevas ventaja en el sufrimiento y en el dolor, si podemos hablar en esos términos, es difícil darse esa segunda oportunidad, o por lo menos cuesta un poco, ¿no? Separarse del pasado. Lo que es complicado es encontrar a alguien que te guste lo suficiente, ¿no? Es complicado, y cuanto más mayor es uno, más difícil de encontrar a alguien que te guste lo suficiente, que no esté viejo, fatal, que no sé, pues es más difícil. No es que yo no esté abierta. Más fácil quizás para un hombre rehacer su vida que para una mujer, por ejemplo. Bueno, quizás que son simplemente más necesitados, porque yo lo que veo efectivamente es que los hombres que enviudan o que incluso se separan, no ya de enviudan, pero quedándonos en la viudez, pues en general inmediatamente se enrollan con otra. Pero es que yo creo que es que no buscan como nosotros, o sea, que se cogen a lo primero. O sea, son muchísimo más exigentes, o sea, cogen lo primero que les pasa al lado, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, tampoco voy a criticarles por eso, si les sirve. Fenómeno, Fenómeno. por supuesto. Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es lo que podemos. O sea, lo fundamental es no exigirse. Lo fundamental es quererse, es perdonarse muchas cosas. Es perdonarse el hecho de reír si estás de duelo, no pasa nada. Perdonarte el hecho de sobrevivir, que es la culpa del superviviente siempre, ¿no? Perdonarte el hecho de estar feliz y de querer seguir viviendo, ¿sabes? Perdonarte, no hay un duelo perfecto, nadie tiene que ser el viudo o la viuda perfecto si nos referimos solo a este duelo. Tu podcast está relacionado más obviamente, con el duelo y con la muerte, pero es que hay otro duelo que es el de la gente que se separa y la gente que se le rompe el matrimonio o la pareja o la convivencia, que hay muchísima gente le pasa eso. Rosa Montero se refirió a otro duelo, al del amor que se va de casa, se lleva sus cosas pero deja dolor, desamor y en muchos casos depresión. Entonces es sumamente interesante porque hay un estudio que se hizo en 2015 sobre la depresión, que es el estudio más grande que se ha hecho jamás sobre la depresión. Uno de los resultados de este estudio fue que ser viudo o viuda prácticamente no influía para desarrollar una depresión grave, pero ser divorciado o divorciada sí. Bueno, yo me quedé patidifusa, como te habrás quedado tú, porque claro, encima siendo viuda es que dices, bueno, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, y si esto es así, ¿qué es lo que les falta a los divorciados o las divorciadas, que no nos falta a los viudos, para que haya una predisposición mayor a una depresión grave? ¿Qué les falta? Desde luego no es la persona amada, obviamente. Lo que les falta es un relato consolador. Es lo único que les falta. Cuando se te muere alguien querido, es una historia que pone un punto final, y sobre esa historia y ese punto final tú puedes crear un relato consolador, y eso te permite seguir viviendo. Mientras que si tienes a tu ex, a tu divorciado o divorciada por ahí dando la lata, Suelto por la calle, suelto por las calles.
fastidiando, no puedes crear ese relato consolador, ¿no? Entonces, es muy importante, somos palabras los seres humanos, somos palabras en busca de sentido, ¿no? Entonces, si cambias el relato, vuelvo a repetir, cambias tu vida. Así que ahí tenemos una oportunidad de inventarnos una nueva vida y una vida mejor. Y lo he sentido como un privilegio en medio de la incertidumbre, que Rosa, quien es una maestra contando historias, nos invite a hacerlo por nosotros mismos, para darnos la posibilidad de contarnos otro cuento, otro relato, y ese que nos parece imposible de superar, se convierte en una nueva perspectiva de ver la vida, la propia y la de los demás. Y yo creo que una de las pocas cosas que se pueden hacer con el sufrimiento es que te haga más consciente del sufrimiento de los otros, ¿no? Es decir, conseguir que ese sufrimiento te agrande la empatía, ¿no? Y esa es una buena manera de colocar el propio dolor. De las líneas del diario de Marie Curie, Rosa rescató una frase. La muerte es una idea ridícula que cuesta aceptar. A eso los expertos le llaman negación. Por eso, con este episodio, iniciamos nuestro recorrido por las etapas del duelo. Lo haremos en 5 episodios de la mano de quienes lo han atravesado en primera persona. Así aprendemos juntos qué es lo que se hace con el dolor después del amor. De una idea original de Marcela Sarmiento, Después del Amor es un podcast creado por Marcela Sarmiento, Josette Rivera y Leonor Suárez. Producido por She Lion para Nosotras Tres. Marcela Sarmiento es la productora ejecutiva y Leonor Suárez la productora general. Josette Rivera la directora editorial y coescritora, junto a Marcela Sarmiento y Leonor Suárez. José Luis Osuna es el editor y responsable de diseño de sonido, mezcla y masterización. Agradecimientos especiales a Iñaki Gabilondo, Lola Carretero, Vicente Argudo y Tania Revesado. Suscríbete a Después del Amor en tu plataforma de podcast favorita para encontrar todos los episodios.